Ahí está. Hoy vamos a arrancar y probablemente a terminar con lo que tiene que ver con las características generales de los lípidos, ¿sí? Nosotros estuvimos charlando en clases anteriores que cuando hablamos de la nutrición o de lo que es los alimentos que son importantes para una persona, esos alimentos se conocían como nutrientes, ¿sí? Esos nutrientes que se podían dividir en macro y micronutrientes, y entender que dentro de los macronutrientes íbamos a tener a las proteínas, a los hidratos de carbono y a los lípidos, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que cuando hablamos de macronutrientes no es porque sean más importantes que los micronutrientes, sino porque se deben consumir en mayor cantidad, ¿sí? Estuvimos viendo las características generales de las proteínas, ¿sí? Cuál era su importancia para la alimentación, sus características, su estructura, ¿sí? Su importancia biológica y demás. Hicimos lo mismo con los hidratos de carbono, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que sucede con los lípidos. Entonces, a partir de esto ya podemos empezar a trabajar con otras cositas un poquito más interesantes, ¿sí? Que no quiere decir que esto no sea interesante, ¿no? Entender primero que nada que cuando hablamos de lípidos, ¿sí? Estamos hablando de sustancias que tienen una estructura muy diferente o no tan similar entre ellas. Es una diferencia fundamental que tenemos con los hidratos de carbono y con las proteínas, ¿sí? ¿Por qué? Cuando hablamos de proteínas, vimos que las proteínas son polímeros de ácidos, de aminoácidos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que están formadas por un montón de partes chiquititas que se llaman aminoácidos, ¿sí? Que se van a ir uniendo mediante enlace peptídico y demás, ¿sí? Pero son todas las proteínas muy parecidas, por ahí lo único, estructuralmente son muy parecidas, ¿sí? Por ahí cambia su forma, su estructura terciaria, su estructura cuaternaria, secundaria, pero cómo se forma la proteína en todos los casos es la misma. Con los hidratos de carbono vimos algo parecido, vimos que los hidratos de carbono estaban formados por algo que se llamaba monosacáridos, ¿sí? Esos monosacáridos, que podían ser glucosa, podía ser manosa, podía ser galactosa, ¿sí? Estaban formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Que habíamos visto que eran isómeros entre sí, en el caso de las aldosas o las aldoxosas, perdón, a las cetoxosas podíamos tener isómeros, pero su característica era muy parecida, eran sustancias muy similares. En cambio, cuando hablamos de lípidos, estamos hablando de sustancias que son muy diferentes entre sí, ¿sí? Que tienen características distintas, que no son parecidas. Lo que une a todo este grupo de lípidos, ¿sí? Es que son sustancias que son insolubles en agua. Es más, el nombre lípido es algo así como insoluble en agua. ¿Sí? Obviamente que no quiere decir exactamente eso, pero más o menos para que se den una idea a qué me refiero. Y otra diferencia fundamental con los macronutrientes anteriores es que los lípidos no tienen la capacidad de formar macromoléculas, ¿sí? Macromoléculas como el almidón, en el caso de los hidratos de carbono, macromolécula como la proteína, en el caso de los aminoácidos, si una proteína es una macromolécula. Los lípidos no van a formar macromoléculas. Sí van a formar moléculas de elevado peso molecular o grandes, por ejemplo, acá tienen el colesterol, acá tienen un ácido graso insaturado, ¿sí? O un triglicérido, o un fosfolípido, ¿sí? Fíjense que son moléculas grandes. Recuerden que cada vez que ustedes ven estas rayitas que están acá, quiere decir carbono, 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 carbono. Igual hoy voy a subir un videito al Instagram que va a explicar justamente cómo se lee esto, pero acuérdense que cada uno de los vértices de estas rayitas quiere decir carbono, 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 y la cantidad de hidrógenos necesarias para alcanzar la cantidad de enlaces que tiene que formar el carbono, ¿sí? Pero entonces, cuando hablamos de lípidos, tenemos que tener en cuenta que son familias muy, muy variadas, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Puedo borrar? Sí, sí. Bueno. Sí. O sea, ¿todos tienen dudas? A ver, ¿cuál es la importancia biológica fundamental de los lípidos? Principalmente forman parte de los seres vivos en general, como por ejemplo las membranas celulares, ¿sí? Eso es algo súper importante, o sea, ayudan a formar la estructura de las membranas, ¿sí? Es extremadamente importante. Y cuando se refiere a nutrientes, ¿sí? Los lípidos, acá yo les puse lo que tiene que ver como fuentes de vitaminas, ¿sí? O sea, algunas vitaminas tienen características lipídicas, ya la vamos a ver, ¿sí? Pero aparte, tienen la capacidad de vehiculizar las vitaminas, ¿sí? ¿Qué quiere decir vehiculizar? Quiere decir que las van a llevar de un lado para el otro, ¿sí? ¿A qué vitaminas? No a todas. Recuerden, por ahí ustedes no lo vieron todavía, pero ya lo van a ver con Cristian. Las vitaminas se separan en vitaminas hidrosolubles y en vitaminas liposolubles, ¿sí? Aquellas vitaminas que son liposolubles
justamente son insolubles en agua, o sea, no se pueden disolver en agua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los lípidos, ciertos grupos de lípidos, que pueden ser ácidos grasos o ya lo vamos a ver cómo están formados, las lipoproteínas en general, van a ayudar a poder transportar las vitaminas. Vamos a ver cómo se transportan esas vitaminas, ¿sí? ¿Qué vitaminas? Las liposolubles, las que no se pueden disolver en agua, ¿sí? Para poder disolverse en agua, para poder ser transportadas en el agua, van a necesitar de cierto grupo de lípidos que van a ayudarlas a llevar para un lado o para el otro, ¿sí? Y acá está bueno que tengan en cuenta, a poquito van a ir viendo, ¿sí? Vitamina A, vitamina K, vitamina E y vitamina D son las vitaminas liposolubles, ¿sí? Las que no son solubles en agua, sino que son solubles en lípidos, justamente, ¿sí? ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí, también. Bueno. Sí. Perfecto. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, que las vamos a ir estudiando, ¿sí? Es que tenemos hormonas, ácidos biliares, ¿sí? Y distintas vitaminas que van a estar asociadas a los lípidos, ¿sí? Saber que las ceras también son lípidos, también vamos a estudiar a los lípidos, ¿sí? Las ceras aparecen un montón en la naturaleza, como tienen que ver con protección, pasa con los seres humanos, o pasa ahí tienen, por ejemplo, pueden cubrir las plumas de un pájaro, ¿sí? O también pueden, bueno, nos cuidan para que no entre mugre en la oreja la cera también, ¿sí? O también pasa con la cera de las abejas, muy importante. Reguladoras de la temperatura corporal, la capa fosfolípida, el tejido adiposo, quería decir en todo el tiempo y no me salía, ¿sí? También relacionado con lípidos, ¿sí? Funciones detersivas quieren decir que ayudan para la limpieza de ciertos, por ejemplo, de los vasos, ayudan a limpiar los vasos, entre otras cosas, ¿sí? El audio no puedo hacer nada yo, es un problema de tu compu eso, porque el resto me escucha bien, ¿no? ¿Me escucha bien el resto? Sí. Ahí está. Sí, re bien. ¿Borro esto o quieren borrar o quieren dibujar la vaquita de San Antonio? No, o mariquita, no sé cómo le dicen ustedes. Bueno, No, borra nomás. vamos a empezar. Vamos a empezar con la clasificación de los lípidos, ¿sí? Los lípidos los vamos a dividir, tiene varias formas de dividir, ¿sí? Nosotros particularmente lo vamos a empezar a dividir en lípidos simples, complejos, o precursores o sustancias asociadas a lípidos. Una cosa que no dije que lo voy a decir, igual más adelante lo voy a volver a decir. Los lípidos en la alimentación, ¿sí? Son sumamente importantes. El organismo utiliza a los ácidos grasos como fuente de energía, ¿sí? O sea, para la alimentación son muy importantes. Ahora vamos a ver que se separan en ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados, ya lo voy a charlar eso, y vamos a dar la importancia que tienen. Pero por sobre todas las cosas tienen que saber que, como todo macronutriente, es indispensable para la salud, ¿sí? O sea, los nutrientes son indispensables para la salud. No es saludable no consumir lípidos. No es saludable no consumir hidratos de carbono, no es saludable no consumir proteínas. ¿Qué es lo que se debe hacer con cada uno de los macronutrientes? Consumirlos en las proporciones adecuadas, ¿sí? Eso es algo que tienen que entender, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay un montón de estructuras para los lípidos, ¿sí? Y que esas estructuras son después indispensables para la salud. Tiene que haber lípidos en el organismo. Si no hay lípidos nos hace mal. No es que si yo quiero no sé, porque ahora está muy de moda querer bajar de peso sin comer grasas. No se puede, no se puede. Siempre hay que comer grasas, hay que comer una cantidad menor de última, o no comer tantas grasas saturadas. Igual ahora hace poco salió un estudio que parece que no importa si es saturada o no saturada, pero bueno, a lo que voy con esto es que siempre que hablamos de macronutrientes, tenemos que tener en cuenta que los macronutrientes deben ser consumidos todos los días en la dieta, en proporciones adecuadas, pero consumidos al fin, ¿sí? Entonces, los vamos a clasificar en simples, complejos o sustancias asociadas a lípidos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es clasificar simples y complejos, que son los que primeramente más vamos a charlar, ¿sí? Es más, algunos de estos probablemente ya han visto ustedes, ¿sí? Cuando hablamos de simples, estamos hablando de lípidos que no están asociados a ningún tipo de molécula, a ningún otro tipo de molécula orgánica, ¿sí? O a ningún otro tipo de molécula, ¿sí? Por ejemplo, lípidos simples pueden ser los acilgliceroles o ceras, ¿sí?
Ya les voy a mostrar que es un acilglicerol, pero básicamente esto que está acá es un acilglicerol, ¿sí? Donde yo tengo al glicerol o glicerina, que es lo que está en rosado, y todas las demás son cadenas de ácidos grasos, ¿sí? También tener que hablamos de los lípidos complejos, como los glicerofosfolípidos o los esfingolípidos, que son dos familias distintas, ya se los voy a presentar. Algunos están relacionados justamente al glicerol y otros al esfingol, que es otro tipo de alcohol, ¿sí? Los glicolípidos, que son lípidos asociados a azúcares, ¿sí? Y las lipoproteínas, que son lípidos asociados a proteínas, justamente. Esto lo vamos a ver con detenimiento. Después, saber que dentro de estos lípidos, por favor el micrófono, chicas, chicos. Tener en cuenta que a partir de ellos pueden derivar los ácidos grasos, el glicerol, esteroides, terpenos, vitaminas y compañías, que ya también lo vamos a ver uno por uno para poder clasificar. ¿Sí? ¿Alguien necesita copiar algo de esto? Sí, lo último me queda ahí. Dale, copia. Arrancamos entonces con los lípidos simples, ¿sí? Siempre que hablamos de lípidos simples tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Hay varios tipos de lípidos simples, ¿sí? Sin ir más lejos, recién vimos ahí que habíamos visto que teníamos las ceras y los triacilgliceroles. Lo que es muy importante tanto en ceras como en triacilgliceroles es que los dos tienen una estructura similar. ¿En qué sentido? Voy a tener, tanto en las ceras como en los triacilgliceroles, ¿sí? Una relación entre ácidos grasos y alcoholes. ¿Sí? Una relación entre ácidos grasos y alcoholes. ¿Sí? Yo ahora les voy a mostrar lo que es un ácido graso, entonces no me preocupa tanto explicárselos exactamente ahora, ¿sí? Pero sí tienen que saber lo siguiente. Cuando yo tengo una relación, ¿sí? Cuando yo tengo la formación, sería, de un lípido simple, necesito que un alcohol determinado reaccione con un ácido graso determinado, ¿sí? Un alcohol y un ácido graso. Los alcoholes, vamos a hacer una pequeña nota, como hicimos en la clase pasada. Esto por ahí no me puede quedar también, vamos a poner acá nota. ¿Sí? Los alcoholes van a ser sustancias que van a tener R. ¿Qué es R? Un radical. Radical. Un radical, algo que la verdad no me interesa estudiarlo ahora, ¿sí? Que va a estar unido a un oxidrilo, ¿sí? Esto es un alcohol, ¿sí? Y los ácidos carboxílicos, ¿se acuerdan de lo que era un ácido carboxílico? ¿Qué era un ácido carboxílico? Carbono unido a un oxidrilo y con un doble enlace a un oxígeno. Perfecto, muy bien. ¿Eso dónde lo vimos? ¿Dónde lo vimos? En hidrato de carbono. No, Ahí me hidrato de carbono. no, justamente no. Lo vimos cuando vimos proteínas. Porque Proteínas. los aminoácidos, Proteínas. claro, exactamente. Los aminoácidos están formados justamente por Un grupo amino, un carboxilo, el radical y el hidrógeno. exactamente, eso era un aminoácido, ¿sí? Entonces, cuando yo analizo esta reacción que está acá, ¿sí? Yo tengo que saber que esto, por favor, ténganlo en cuenta, esto que estoy por formar acá se llama unión éster, ¿sí? La unión éster es una unión muy común en los compuestos biológicos, ¿sí? Entonces hay que prestar atención. ¿Cómo se forma la unión éster? ¿Sí? Si yo tengo un alcohol que reacciona con un ácido carboxílico, el oxígeno del alcohol reacciona con este que está acá. ¿Sí? Entonces lo que me va a pasar es lo siguiente. El R este va a quedar igual. El R1 sería, el R1, mi hija acaba de tirar todo, no sé qué tiene. El R1 va a quedar igual, ¿sí? El carbonilo va a quedar igual, no va a cambiar. ¿Quién era el carbonilo? ¿Se acuerdan? Cuando está unido solo con un doble enlace al hidrógeno. No, Perfecto. cuando está unido con un doble enlace al oxígeno. Así, ¿ven? El oxígeno unido con doble enlace al carbono es un carbonilo, ¿sí? Pero va a cambiar esto, miren. El oxígeno este se va a unir a este carbono, ¿sí? El oxígeno este se va a unir a este carbono. Entonces les va a quedar esto, miren.
les va a quedar, ¿ven? Este oxígeno que está acá es este oxígeno que está acá. Y este R que está acá es este R que está acá. ¿Sí? ¿Y me sobra algo? ¿Qué me sobra? Los El hidrógenos. hidrógeno. El hidrógeno este se va. ¿Y quién más me sobra? Este se va completo, ¿se dan cuenta? Y si yo tengo un hidrógeno con un oxidrilo, ¿qué me termina dando? Agua. Agua. Más Agua. Muy bien, más agua. ¿Sí? ¿Por qué era importante darme cuenta que cuando se liberaba agua y cuando no se liberaba agua? Para ver si la unión se puede volver a formar con agregado de agua o no. Perfecto. Si yo puedo hidrolizar la unión, ¿se acuerdan la hidrólisis que habíamos visto? ¿Qué era hidrólisis? ¿Se acuerdan qué era hidrólisis o no? La ruptura de un enlace para agregado de agua. Exactamente, la ruptura de un enlace por agregado de agua. Eso era justamente la hidrólisis. ¿Sí? Bueno, escúchenme, de izquierda a derecha la reacción es la formación de una unión éster. ¿Sí? ¿Cuál es la unión éster? Esta que está acá. Esta que está acá es la unión éster, la que se forma entre un radical, carbonilo, oxígeno radical. Esto que está acá se llama unión éster, es una esterificación. ¿Sí? La formación de ésteres, ¿sí? Es una reacción muy, muy, muy común. ¿Sí? Pongan nota y copien esto. Y ahora... Entonces, si yo analizo, ¿sí? Estos que están acá son distintos lípidos simples. ¿Sí? Monoacilgliceroles, diacilgliceroles, triacilgliceroles. ¿Sí? El triacilglicerol es la forma en la que nuestro organismo va a almacenar los ácidos grasos, que yo hoy no les conté todavía lo que es un ácido graso. ¿Sí? Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadena carbonada larga. ¿Sí? Y esto que está acá es el glicerol. Carbono, hidrógeno 2, oxidrilo, carbono, hidrógeno, oxidrilo, carbono, hidrógeno 2, oxidrilo, sin el ácido graso. ¿Sí? Fíjense, todos los ácidos grasos están unidos a... ¿cómo se dice? Todos los ácidos grasos están unidos al glicerol mediante enlace éster. ¿Ven que esto es un éster, lo que les mostré hoy? ¿Sí? Acá está el radical, esto sería el radical. Acá tengo el otro radical y acá carbonilo, oxígeno unido a la cadena. Carbonilo, oxígeno unido a la cadena. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es la unión éster. Esto que está acá es la unión éster. Esto que está acá es la unión éster. O sea que tengo ácidos grasos unidos mediante unión éster. ¿A quién? A un alcohol, que en este caso, en los triacilgliceroles, el alcohol es el glicerol. ¿Sí? Glicerol. El glicerol es el alcohol de los triacilgliceroles. ¿Sí? ¿Puedo borrar esto? No. Bueno. Hablando de esto, vamos a empezar a hablar un poquitito de los ácidos grasos. ¿Sí? Los ácidos grasos los vamos a usar un montón. ¿Sí? Nos tenemos que hacer amigos de los ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. ¿Sí? Y básicamente están formados por un grupo ácido carboxílico, ¿sí? Carboxilo, y cadenas de carbono. Esto es carbono, hidrógeno 2, 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 carbono, hidrógeno 3. ¿Sí? O sea, cadenas de cadenas carbonadas. ¿Sí? Estos son los ácidos grasos. ¿Estamos? Para que más o menos cada vez que uno dice un ácido graso está hablando de este que está acá. ¿Sí? Esto que está acá es un ácido graso saturado. ¿Sí? Un ácido graso saturado es aquel que no presenta dobles o triples enlaces. Sobre todo dobles enlaces. ¿Sí? O sea, si yo tengo todos enlaces covalentes simples, es un ácido graso saturado. ¿Sí? Ahora, si yo tengo enlaces covalentes dobles, es un ácido graso insaturado. ¿Sí? El que está acá abajo es un ácido graso monoinsaturado. Y el que está acá abajo es diinsaturado, pero si yo tengo más de una insaturación se le dice poliinsaturado. ¿Sí? Pero diinsaturado le podemos decir. ¿Por qué se le dice diinsaturado? Porque tiene ¿cuántos dobles enlaces? Dos. Dos. Dos dobles enlaces. Un doble enlace, dos dobles enlaces. ¿Sí? No todos los ácidos grasos se tienen que saber el nombre, ahora les voy a decir cuáles se tienen que saber el nombre, que es lo que se conoce como, o me lo van a decir ustedes porque es una tareita, que es lo que se conocen como ácidos grasos esenciales. ¿Sí? Los ácidos grasos esenciales los tienen que conocer. ¿Estamos? Entonces, entender lo siguiente.
que cuando hablamos de ácidos grasos estamos hablando de un ácido carboxílico que tiene una cadena, una cola larga, ¿sí? O sea, cadena carbonada larga, ¿sí? Entender que pueden ser saturados o insaturados, ¿sí? Saturados si no tienen dobles enlaces e insaturados si tienen dobles enlaces, ¿sí? Copien lo que necesitan de acá que borran. Un poquito que es un ácido carboxílico, ¿sí? En general, cuando hablamos de ácidos carboxílicos, tenemos que tener en cuenta que la terminación del ácido carboxílico va a ser oico, ¿sí? Por ejemplo, ácido metanoico, ácido propanoico. Pero eso es para hablar de un ácido carboxílico. En el caso de los ácidos grasos que nosotros vamos a utilizar en el organismo, ¿sí? Van a tener nombres particulares, ¿sí? Van a tener nombres particulares. Esos nombres particulares van a estar dados por cómo se encontró el ácido, dónde se encontró y las características que tiene, ¿sí? O sea, son nombres que no siguen una nomenclatura en particular. Sí, es importante entender que estos ácidos grasos con los que nosotros vamos a trabajar, algunos van a ser, no es que son más importantes que otros, sino que algunos van a ser esenciales y otros no. Esenciales son aquellos que debo consumir todos los días en la dieta, como pasa con los aminoácidos esenciales, ¿sí? Esto de la numeración yo se los expliqué el otro día, no sé si se acuerdan que el grupo carboxilo es el carbono 1 y después iban a ser alfa, beta, delta, gamma y demás, ¿sí? Por eso no lo volví a decir, ya lo vimos cuando les expliqué aminoácidos, ¿sí? Pero sobre todo para que entiendan que aparece el nombre omega, ¿sí? Omega. En ácidos grasos, escuchen lo que les voy a decir, en ácidos grasos el omega es el último carbono. O sea que de todos estos el omega sería este, ¿se entiende? Es el último carbono. Entonces, si a ustedes les dicen que tienen ácidos grasos que se denominan omega 6, quiere decir que desde el último carbono, 2, 3, 4, 5, 6, la insaturación va a aparecer en el sexto. Igual ahora se los voy a mostrar con ácidos grasos insaturados, ¿sí? Vieron que uno está acostumbrado a escuchar los omega 6, omega 3 y omega 9, ¿sí? Que son, aparecen a veces en las publicidades de alimentos y demás, y que son muy importantes para el organismo y compañía, ¿sí? Los ácidos grasos omega, ¿sí? Son los que están relacionados con los ácidos grasos esenciales, ¿eh? Entonces, omega es el último de todos los carbonos. Entonces, a partir de ese último carbono cuento y me voy a dar cuenta si es omega 3, omega 6 o omega 9, ¿sí? Omega 3 es si es del último carbono, solo tengo 3 carbonos. Este que está acá, por ejemplo, el ácido araquidónico es un omega 6, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La insaturación aparece en el sexto carbono. Este ácido araquidónico, en particularmente que está acá, es un ácido graso poliinsaturado, ¿sí? Poliinsaturado. El esteárico... Mati, solo se sí. cuenta la primera insaturación. Vos con la primera insaturación te das cuenta si es omega 3, omega 6 o omega 9, pero podés tener varias insaturaciones. Vos podés tener varios omega 3, o varios omega 9, o varios omega 6. O sea, tiene que ver con la distancia que hay desde el doble enlace hasta el último carbono. Porque no sé si escucharon alguna vez que dice, en presencia de aceites omega, de omega 3, o sea, podés tener 2 omega 3 o 2 omega 6. Eso puede haber. Acordate que es hasta donde llegas a la primera insaturación, pero vos podés tener un omega 6 como el araquidónico u otro omega 6 como el linoleico, creo que es omega 6 también. Ahora no me acuerdo de memoria todavía, por suerte. Muy bien. Ahora, ¿quieren copiar algo de esto? Perdón. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Los ácidos grasos se van a almacenar principalmente en el organismo como triacilgliceroles, que eso les estaba contando hoy, ¿sí? Los triacilgliceroles van a estar formados por ácidos grasos, ¿sí? Que reaccionan con el glicerol, ácidos grasos que reaccionan con el glicerol, ¿sí? Mediante una reacción éster, que es la que les dije hoy, ¿sí? O sea, se va a formar la esterificación. ¿Ven? Acá tengo en el triglicérido, tengo una unión éster acá, 2 uniones ésteres, 3 uniones ésteres. ¿Sí? Les pregunto algo. ¿El triglicérido es polar o no polar?
¿Cómo? Polar. No. Carbono que está unido a carbono. No, que no está es unido a polar, carbono. el ácido graso libre, sí. Claro. Es carbono que está unido a carbono, 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 que está unido a carbono. Todos, ¿se acuerdan? Uniones covalentes no polares. O sea que esto va a ser no polar. A ver, el triglicérido es no polar. El ácido graso libre, ¿sí? Dependiendo de las condiciones de pH, puede ser anfipático. ¿Qué es anfipático? Que Dependiendo de una las condiciones. molécula puede ser polar y no polar. Que dentro de la misma molécula puede ser polar o no polar. Eso es anfipático, ¿sí? O sea, la parte polar sería la cabeza del ácido graso, insisto, depende de las condiciones de pH, y la cola sería la parte no polar. Ahora, cuando está asociada al triglicérido, o sea, al glicerol para formar el triglicérido, el ácido graso va a ser no polar. Perdón, el triglicérido va a ser no polar. O sea, el triglicérido es no polar, el ácido graso, dependiendo de las condiciones de pH, puede ser anfipático, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Pero cuando está unido al triglicérido, el triglicérido es no polar, ¿está? Y si es no polar, es insoluble en agua. ¿Escucharon o no? Si es no polar, es insoluble en agua. ¿Estamos? Los triglicéridos son insolubles en aguas, así como están, ¿sí? Por eso se forma el tejido adiposo, por ejemplo, ¿sí? ¿Puedo borrar esto? ¿O quieren copiar algo? Los ácidos grasos, estos no son todos ácidos grasos. Acá hay un error de... Pero se los muestro. Estos son algunos ácidos, ¿sí? El ácido acético no es un ácido graso, ¿sí? El ácido butírico tampoco, el ácido valérico tampoco, ¿sí? A partir del ácido caproico tenemos ácidos grasos, ¿sí? Ácidos grasos como tal. Dicen que igual que a partir de 4 ya podemos hablar de ácidos grasos, pero lo que es cierto es que en realidad deberíamos hablar de a partir de 6 átomos de carbono, hablar de ácidos grasos, ¿sí? Pero son algunos de los ácidos grasos que aparecen, ¿sí? Que aparecen en la naturaleza, que podemos reconocer, ¿sí? Esto se los muestro nomás para que los conozcan. Y que sepan que aparecen en los alimentos, justamente. ¿Sí? Esperen que le voy a sacar una fotín y esto. Bueno, les voy a dejar que lo copien, si no terminamos más. Listo. Y esto sí que es bien importante, porque en base a esto les voy a pedir que hagan una tarea, ¿sí? Así que les saco otra fotito, tampoco lo van a copiar, ¿sí? Básicamente lo que tienen acá es, dependiendo de la cantidad de átomos de carbono que tiene el ácido graso, y en dónde voy a encontrar las insaturaciones, o cuántas insaturaciones van a tener, ¿sí? Fíjense que dice omega 7, omega 9, omega 6, omega 6, omega 3, omega 6. ¿Ven que hay varios omega 3, que hay varios omega 7? ¿Sí? Lo que es importante es que siempre que a ustedes les digan que tienen un aceite omega o que tienen un ácido graso omega, ¿sí? Ahora les voy a explicar por qué se les dice aceite omega o ácido graso omega. Van a tener que hablar de que están teniendo insaturaciones, o sea, son ácidos grasos insaturados, ¿sí? ¿Por qué se les dice aceites omega, ¿sí? A aquellos que son, a los que tienen insaturaciones? La diferencia fundamental entre los triacilgliceroles formados por, los triacilgliceroles, dije bien, formados por ácidos grasos saturados e insaturados, es que aquellos triacilgliceroles aquellos triacilgliceroles formados por ácidos grasos saturados se denominan grasas, y son sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? En cambio, los triacilgliceroles formados por ácidos grasos insaturados se denominan aceites, ¿sí? Se denominan aceites, y son líquidos a temperatura ambiente, ¿sí? Esto es una gran diferencia entre unos y otros, ¿sí? Tener en cuenta algo que es sumamente importante respecto de los ácidos grasos, ¿sí? Insaturados. Los ácidos grasos insaturados presentan un tipo... ¿Se acuerdan la isomería que habíamos visto el otro día? La isomería óptica que tenían los hidratos de carbono, ¿sí? Que podían ser D o L, isómeros ópticos, imágenes especulares no superponibles. ¿Se acuerdan eso o no? Sí. Bueno, los ácidos grasos insaturados pueden tener isómeros también, ¿sí? Se llaman isómeros cis o isómeros trans. Isómeros cis o isómeros trans, ¿sí? La forma cis
de los isómeros, de los ácidos grasos, es la forma saludable para el consumo. ¿Se entiende lo que dije? ¿Sí? La forma cis es la forma saludable para el consumo. ¿Está? Es la que nos hace bien. Y es la que es más común, ¿sí?, en los ácidos grasos naturales. O sea, en los que yo como todos los días. ¿Sí? Los que como de la comida, ¿se entiende? De la comida natural, no de la comida hecha por el hombre. ¿Sí? De la comida natural. O sea, si como un pedazo de carne, no, de carne no. Si como palta, por ejemplo, ¿sí?, que tiene aceites omega, o si como también que tiene aceite, pescado, que tiene aceites omega, ¿sí? Ahí me va a venir el isómero cis, ¿sí? Si como semillas, me va a venir el isómero cis. Ahora, el isómero trans es el que se obtiene cuando yo manipulo los alimentos, ¿sí? El isómero trans no es muy saludable que digamos, ¿sí? Es la popular grasas trans. ¿Escucharon alguna vez nombrar las grasas trans? ¿Sí o no? Sí. Bueno, las Sí, grasas en los trans. paquetes ¿Cómo? dicen cero grasas trans siempre en algún paquete o Debe cosas así. decir cero grasas trans. Hasta hace poco no decía cero grasas trans. No era obligatorio que haya cero grasas trans. Ahora ya se busca que los alimentos tengan cero grasas trans. Esto hace mal, ¿sí? Que es esta que está acá. La grasa trans es la que queda como si fuera todo en zigzag. ¿Ven? Acá está el doble enlace, pero queda en zigzag. En cambio, el isómero cis es como si fuera la patada del fosfolípido. ¿Vieron los fosfolípidos que pegan patadas? Que tiene como partida la cola, ¿sí? Bueno, justamente es porque el ácido graso que está pegando la patada es el isómero cis. Entonces, cuando hablamos de ácidos grasos insaturados, que son los que nosotros tenemos que consumir, tienen que ser isómeros cis, no trans. Igual, si es un alimento natural, yo me voy a asegurar que el isómero que voy a estar comiendo es cis. No hay isómeros trans en la naturaleza. Hay isómeros cis. ¿Sí? ¿Cis? A ver, algunas cosas que son importantísimas. Mientras mayor es la cantidad de insaturaciones, ¿sí?, mayor van a ser se llaman configuraciones espaciales, ¿sí? O sea, la forma que puede tener la molécula en el espacio, ¿sí? O sea, ¿por qué pasa esto? Los enlaces covalentes simples permiten la libre rotación, en cambio los dobles no, ¿sí? Entonces no es tan fácil para un ácido graso cis acomodarse de la forma que tenga ganas. Este que está acá es el ácido araquidónico, y es bueno que lo conozcan. El ácido araquidónico es un omega 6, y el ácido araquidónico es uno de los ácidos grasos esenciales, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, omega 6, ¿sí? 3 van a ser los esenciales. Esperen que me estoy rascando el ojo porque me pica. Cuando hablamos de los fosfolípidos, que hoy les estuve charlando, ¿sí? Fíjense, los fosfolípidos, no sé si los conocen, tienen una cabeza que es polar y dos colas que son no polares, ¿sí? Si hablamos de las colas no polares de los fosfolípidos, tenemos que saber que si están en zigzag simple, es una cadena saturada. Pero si el zigzag se parte, es una cadena insaturada, ¿sí? O sea, va a estar formado con, va a estar formando, perdón, la cola partida, ¿sí?, como se dice. Los fosfolípidos, recuerden que forman parte de las membranas, igual esto lo voy a recordar un poquito más adelante, pero simplemente quería que vean la forma del fosfolípido si yo tengo la insaturación, ¿sí? Saber que, entonces, los ácidos grasos insaturados son los que hacen bien, y si son insaturados cis, son los que hacen bien, perdón, y son insaturados trans, son los que hacen mal. Y están relacionados con justamente la comida chatarra, las frituras, los aceites hidrogenados, como por ejemplo la margarina también tiene grasas trans, ¿sí? Eso tienen que tener cuidado, ¿sí? Y siempre asociar las grasas trans a comida chatarra, ¿sí? Es una buena asociación, ¿sí? Saber que las grasas trans hacen mal porque aumentan el colesterol, ¿sí? Y no ayudan, no son fáciles, el organismo no le es fácil sacársela de encima, ¿sí? Eso es muy, muy importante. ¿Necesitan copiar algo de acá? Esto es simplemente algunas cositas que ya dije. Con el dibujo de este muchacho pobre que salió a correr y le va a hacer mal. Bueno, esto ya tiene que ver con mucho de lo que estuvimos charlando recién, ¿sí? Algunas propiedades de los ácidos grasos. Saber que mientras más larga es la cadena del ácido graso, más alto va a ser su punto de fusión, ¿sí? Pero
Mientras mayor sea la cantidad de insaturaciones, menor va a ser el punto de fusión. Por eso es que los ácidos grasos saturados son sólidos y los ácidos grasos insaturados son líquidos, ¿sí? Entonces, mientras más grande es la cadena, mayor es el punto de fusión, ¿sí? Pero mientras mayor es la cantidad de insaturaciones, menor va a ser el punto de fusión. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, un ácido graso saturado con 18 átomos de carbono, que es un sólido, pero no sé si dije esto, pero lo digo de nuevo. Un ácido graso saturado que tiene 18 átomos de carbono, que va a ser un sólido, en cambio, un ácido graso insaturado que tenga 18 átomos de carbono, que va a ser un líquido, ¿sí? Porque mientras mayor es la cantidad de átomos de carbono, mayor es la probabilidad de que sea un sólido, pero mientras mayor es la cantidad de insaturaciones, mayor es la probabilidad de que sea un líquido, ¿sí? Ahí está aclarado que las grasas justamente tienen ácidos grasos saturados principalmente. Punto de fusión es cuando se convierte de sólido a líquido. ¿Se entiende? Eso es un punto de fusión. Punto de fusión es cuando se convierte de sólido a líquido. Y el punto de ebullición es cuando se convierte de líquido a sólido. A gas, perdón. O sea, punto de fusión de sólido a líquido. Punto de ebullición de líquido a gas. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. A temperatura corporal, las grasas prácticamente todas son líquidas, ¿sí? 37, 36 grados centígrados, ¿sí? Y los lípidos de la membrana deben ser todos líquidos a cualquier temperatura ambiental, ¿sí? Porque si no, no podrían cumplir con sus funciones, ¿sí? De membrana y compañía. ¿Esto lo quieren copiar? Sí, estoy copiando. Bueno, cópiele. Metabolismo y combustibles metabólicos. Cuando hablamos de ácidos grasos, ya vamos a volver a hablar de esto, ¿sí? Más adelante. Siempre saber que esto lo vamos metiendo en los conceptos de a poquito porque los vamos a usar, ¿sí? Una vía anabólica implica una síntesis de compuestos complejos a partir de precursores. O sea, un anabolismo es, a partir de algo chiquito, yo hago algo grande, ¿sí? Y una vía catabólica es aquella que, a partir de algo grande, hago algo chiquito. Por ejemplo, la hidrólisis de las proteínas, ¿sí? O sea, yo a partir de una proteína obtengo aminoácidos. Y en un anabolismo, a partir de la glucosa, obtengo glucógeno, por ejemplo. Una vía anfibólica es aquella que está combinada, tiene la combinación de las dos, ¿sí? Siempre que nosotros tengamos un metabolismo anormal, o sea que el metabolismo no funcione, o que la alimentación sea normal, también puede pasar, ¿sí? Voy a tener deficiencia nutricional, deficiencia enzimática. La clase que viene, si termino hoy con lo de lípidos, voy a dar enzimas, ¿sí? Secreción anormal de hormonas, fármacos, toxinas y compañía. O sea, si el metabolismo funciona mal, el organismo empieza a hacer cosas mal, ¿sí? Empieza a andar mal. No sé si quieren copiar las definiciones. Estas definiciones las voy a usar todo el tiempo. Yo a partir de hoy voy a asumir que ustedes saben lo que es un anabolismo, un catabolismo y un anfibolismo, ¿sí? Eso es importante, así que apréndanse las palabras. Por en cuenta relacionado con lo que ya hemos visto y demás, ¿sí? Cuando hablamos de requerimientos nutricionales, ¿sí? Nosotros tenemos que consumir en el día a día, para que el organismo funcione bien, para que cumpla con sus catabolismos, con sus anabolismos y con sus tosbolismos, ¿sí? O sea, para que los metabolismos funcionen como la gente, necesito consumir del total de la dieta entre un 30 y un 40% de lípidos. Esa relación es una relación energética, ¿sí? Es una relación energética, no de cantidad, ¿sí? Ojo con eso. Porque estamos hablando de una cantidad, una relación energética. Entre un 30 y un 40% de la energía que yo consumo por día tiene que ser obtenida de los lípidos, ¿sí? Un 40 y un 60 de los hidratos de carbono y entre un 10 y un 15 a partir de las proteínas. Estos valores son nuevos, ¿sí? Antes se consideraba que el 60% no, sí o sí tenía que ser de hidratos de carbono. Ahora se sabe que se puede consumir un poco menos de hidratos de carbono y un poquitito más de lípidos, ¿sí? Siempre para poder cumplir con los requerimientos diarios y que mi metabolismo no se convierta en un metabolismo anormal que me genere una enfermedad, ¿sí? Saber que para almacenar los lípidos lo haremos en forma de triacilgliceroles. El organismo almacena lípidos, ¿sí? Sabemos que si tenemos que almacenar hidratos de carbono lo haremos en forma de glucógeno. El organismo almacena glucógeno, ¿sí? Ya vamos a ver cómo. El hígado lo tienen acá, es componente fundamental de todo esto, ¿sí?
cuando veamos todos los metabolismos se va a entender mejor, y saber que las proteínas no se almacenan en el organismo. Yo no puedo, en realidad lo que no puedo almacenar son aminoácidos. Yo no tengo forma de almacenar aminoácidos o proteínas, eso debo generarlos todo el día, ¿sí? Todos los días el armar y desarmar proteínas funciona todo el día, no me sirve, no puedo almacenar proteínas, ¿sí? Eso es algo muy importante. ¿Estamos? Ya conocemos a los grupos de hidratos de carbono, perdón, ya vimos lo que es un hidrato de carbono, una proteína y una grasa, ¿sí? Saber que el organismo, por medio de la digestión y absorción, voy a poder obtener de los carbohidratos, proteínas y grasas, siempre voy a tener que, o aceites, ¿sí? Lo que el organismo le interesa, o sea, en la digestión y en la absorción, van a ser los azúcares simples como la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos más glicerol. Eso es lo que yo voy a intentar conseguir a partir de los nutrientes que estoy consumiendo. Esto es lo que me importa. O sea, del carbohidrato quiero la glucosa, de la proteína quiero el aminoácido y de la grasa quiero el ácido graso y el glicerol, ¿sí? Eso después, ¿sí? Por medio de distintos, por el catabolismos diferentes, ya vamos a ver cuáles son, me va a dar acetilcoenzima A, ¿sí? Y la acetilcoenzima A después, por medio del ácido cítrico, u otras formas, ya veremos que no es la única forma de obtener energía, me va a dar energía, ¿sí? Que es lo que yo voy a estar buscando de hidratos de carbono, proteínas y grasas, y no es lo único que voy a estar buscando, los metabolismos son largos y complejos, ya los vamos a ver, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de, ¿esto necesitan copiar algo? Perdón, yo pasé largo las últimas 2 filminas. ¿Esto necesitan copiar algo? No. No. Bueno. Cuando hablamos de, no voy a dar metabolismo de lípidos hoy, simplemente les estoy contando algunas cosas. Cuando hablamos de metabolismos de lípidos, ¿sí? Tenemos que saber que es lo más importante es conseguir ácidos grasos, como les dije recién, a partir de la dieta, ¿sí? Y son necesarios para obtener acetilcoenzima A, ¿sí? ¿A dónde van a ir los ácidos grasos? Pueden ir a la oxidación hasta obtener acetilcoenzima A mediante la beta oxidación, ¿sí? Teniendo en cuenta que vamos a tener que ver qué es el ciclo del ácido cítrico, cuáles son los precursores y qué son los cuerpos cetónicos en el hígado, ¿sí? Y después, lo otro que tienen los ácidos grasos es que pueden esterificarse con glicerol. Esterificarse es formar la reacción que les mostré hoy, ¿sí? Para guardar los triacilgliceroles en forma de reserva. Son los dos grandes metabolismos que nosotros vamos a estudiar de lípidos, ¿sí? La oxidación hasta acetil-CoA, la beta oxidación, y la esterificación con glicerol para dar la reserva, ¿sí? Estas dos cosas son las dos que más vamos a ver. ¿Estamos? Insisto, vamos a verlo en detenimiento, así que no se preocupen, no es algo que me genere un conflicto ahora, ¿sí? Respecto del metabolismo de ácidos grasos, lo mismo, ¿sí? Saber que no solamente voy a tener que trabajar con esto lo voy a pasar rápido porque después se los voy a explicar mejor, ¿está? Perdón, que quedó dando vuelta ahí, pero voy a dedicarle una clase o dos entera a metabolismo de lípidos, así que eso ahora no me preocupa tanto. Esto sí, porque es más relacionado con lo primero que vamos a ver. Cuando hablamos de lípidos en la dieta, ¿sí? Saber que cuando yo consumo triacilgliceroles se van a hidrolizar en el intestino, ¿sí? Se hidrolizan en el intestino y se vuelven a hidrolizar, a esterificar en la mucosa intestinal. En la mucosa se generan sustancias que se conocen como, son lipoproteínas, que se conocen como kilomicrones, ahora vamos a hablar de ellos, ¿sí? Y eso lo que hace es repartirlo por el organismo y lo manda a donde tiene que ir, ¿sí? Lo manda al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo lo lleva, por ejemplo, al hígado, ¿sí? O sea, consumo el triacilglicerol se hidroliza y se vuelve a esterificar en la mucosa para formar kilomicrones. Esos kilomicrones, ¿sí? Van a ir al hígado. Y a partir de ahí veremos. O al hígado o al tejido adiposo, o a donde tenga que ir, ya lo vamos a ver, ¿sí? En el tejido adiposo se metaboliza, o sea, lo convierte en lo que necesito mediante la lipasa, ¿sí? Y a partir de ello obtengo ácidos grasos. O sea, esto también tiene que ver con el metabolismo, pero aparece la palabra kilomicrón, que es muy importante, que es justamente una forma que tiene el organismo de poder transportar los lípidos y repartirlos, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Vayan al baño. Cuando nosotros hablamos de los lípidos, ¿sí? En el organismo, ya estoy saltando a metabolismos, insisto, esto lo vamos a ver más adelante, los metabolismos, pero
es bueno saber la importancia que tiene. Vieron que les dije, siempre tenemos que saber qué cosas son más importantes y por qué son importantes, ¿sí? Saber que voy a poder obtener energía a partir de los ácidos grasos, eso es algo muy importante, ¿sí? Cuando el organismo necesita mucha energía, va a buscar energía a ácidos grasos, no solo durante el ejercicio, pero principalmente puede pasar durante el ejercicio. También va a pasar cuando pasa determinada cantidad de tiempo después de que comí, ¿sí? Luego de las 4 horas más o menos, el organismo busca los lípidos para obtener energía, ¿sí? Se almacenan en el tejido adiposo, ¿sí? En el tejido adiposo, el lípido almacenado justamente, que se almacena como triglicérido, ¿sí? Se va a hidrolizar, me va a dar glicerol y ácidos grasos, esos ácidos grasos van a pasar a la sangre y van a después generar energía, ¿sí? A partir de glicerol puedo obtener glucosa, entre otras cosas. Siempre los ácidos grasos se van a transportar por el organismo, no libres, sino asociados a proteínas, generando lipoproteínas. Van a llegar como kilomicrones en general y se van a ir como VLL. También aparece el HDL, que ya vamos a ver lo que es, ¿sí? Y siempre voy a poder tener solo una hidrólisis, y puedo tener también hidrólisis parcial para darme cuerpos cetónicos. Todas esas cosas para el final de esta clase no, pero para el final de la cursada lo vamos a ir viendo. El micrófono ese, por favor, si lo pueden apagar, me harían un favor. Acá les muestro más o menos, encima hay un loro, no sé qué. Cuando nosotros estemos hablando de metabolismos, vamos a hablar fundamentalmente de el hígado, el músculo, el tejido adiposo y la circulación. Acá no está la circulación, está la absorción en el hígado, pero bueno, los macronutrientes en general siempre se van a absorber en el hígado, ¿sí? Todos los macronutrientes se van a absorber en el hígado. Igual que dice este que tiene el micrófono abierto, perdón. Chao. Estaba matando. Entonces tengo el hígado, tejido adiposo y músculo, ¿sí? Absorción de macronutrientes, todos los macronutrientes se van a absorber por el intestino, ¿sí? Y a partir de ahí se van a repartir a donde correspondan. Fíjense, del intestino los ácidos grasos convierten en kilomicrones, los kilomicrones, ¿sí? Van a poder ir al tejido adiposo o van a poder ir al músculo, ¿sí? A partir del tejido adiposo van a poder ir al hígado. También pueden ir al hígado, no sé por qué no está acá que pueden ir al hígado. Lo cual es sumamente importante. Del hígado vamos a alargar VLDL, que el VLDL también es una lipoproteína, ¿sí? Y de esta manera vamos a tener la circulación de lípidos en general en el organismo. Es importante tener en cuenta que vamos a estudiar cada uno de los metabolismos, ¿sí? Ojo, beta oxidación y cuerpos cetónicos es lo que ustedes van a ver, ¿sí? La formación de cuerpos cetónicos. Después, cuando vean bioquímica el segundo semestre del año que viene, va a ser bastante más puntual todo lo que vamos a estar analizando. Igual me estuvieron contando que este año les tomaron cosas que no les habían dado, que eran muy complicadas, en general a temas de metabolismos, que eso no estuvo bueno, digamos. Pero está bueno tener en cuenta este grafiquito, le voy a sacar una foto para que vean cómo los ácidos grasos van a ir paseando por todo el organismo, ¿sí? En principio a nosotros nos va a interesar cómo se absorben a través de la dieta, ¿sí? Y a partir de ahí cómo se reparten a los distintos órganos. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de cada uno de los distintos lípidos por separado, ¿sí? Hasta ahora simplemente lo que hice fue hablarles de los ácidos grasos, de los triacilgliceroles y de su importancia en los metabolismos. No vimos ningún metabolismo, pero les dije que era muy importante. Cuando hablamos de lípidos simples, hablamos de triacilgliceroles y ceras, ¿sí? Las ceras, ¿sí? Las ceras son también, están formadas por ácidos grasos, pero en lugar de estar unidas al glicerol, están unidas a algo que se denomina alcohol graso. Un alcohol graso es un alcohol de cadena larga, ¿sí? Es un alcohol de cadena larga. O sea, como si fuera un ácido graso, ¿vieron que tiene las cadenas largas? Bueno, un alcohol de cadena larga.
Esto es muy importante porque tiene una forma particular, ¿sí? Tiene una forma particular la cera respecto de los anteriores. Y una de las cosas que son muy particulares de las ceras es que todas son insolubles en agua, ¿sí? La cera es insoluble en agua y es sólida a temperatura ambiente. Eso no pasa con todos los triacilgliceroles, sí con todas las ceras, ¿sí? Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. Las funciones simplemente son muy importantes, obviamente. Son de protección, de lubricación, de construcción de colmenas. Vieron que hoy les dije la cera de las abejas, ¿sí? Y de impermeabilizante como para las plumas de los pájaros o de algún que otro animal, ¿sí? Pero en general las ceras están relacionadas con funciones de protección, ¿sí? ¿Necesitan copiar algo de esto? Esto igual es medio informativo, no es tan importante para ustedes. Cuando hablamos de lípidos complejos, tenemos que hablar de los que están asociados a otras moléculas no lipídicas, ¿sí? Particularmente el que nos va a interesar más a nosotros son los fosfolípidos, ¿sí? Estos fosfolípidos son constituyentes de las membranas biológicas, ¿sí? Y van a estar formados por, ahora les voy a mostrar el dibujito que está acá abajo, el dibujito, ¿no? Van a estar formados por el alcohol, que el alcohol es el glicerol, ¿sí? O la esfingosina, ¿sí? El glicerol aparece en los fosfolípidos que nosotros vimos en la membrana, que justamente el glicerol es ¿se acuerdan? 3 carbonos con 3 oxidrilos, es el mismo glicerol que usamos para los triacilgliceroles, es el mismo trialcohol, ¿sí? Unido a un ácido graso y unido a ácido ortofosfórico. El ácido ortofosfórico justamente es un fosfolípido, es indispensable. El ácido ortofosfórico es lo que se va a comportar como el agente no lipídico, sería el agente no lipídico. Teniendo la característica del ácido ortofosfórico de que es muy polar, ¿sí? Es el culpable del comportamiento anfipático de los fosfolípidos, ¿sí? ¿Qué era anfipático? Lo dije hoy. Que tiene doble polar. comportamiento. Puede ser polar o no polar, exacto. Muy bien. ¿Esto necesitan copiar algo o paso? Si no contestan, Pasa. paso. ¿Cuáles son los glicerofosfolípidos? Son los que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, que son los que son mucho más abundantes en la membrana plasmática, ¿sí? Y son derivados del ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico, no sé si decirles, es esto que está acá, ¿sí? Ustedes si se ponen a pensar, miren, tienen acá la cola de un ácido graso, la cola del ácido graso para el otro lado, ven, la cola del ácido graso, la cola del ácido graso para el otro lado, y acá en el tercer carbono donde había un ácido graso, voy a tener al fosfato, ¿sí? Este que está acá es el fosfato, el que forma el fosfolípido, ¿sí? Ahí donde está en celeste, los distintos fosfolípidos están unidos a distintos radicales, o sea, a distintas cosas. Dependiendo del radical que está unido a este, van a ser las características que va a tener el fosfolípido, ¿sí? Lo importante es que cuando analizo un fosfolípido tengo una cola no polar, otra cola no polar, y todo esto que está acá, miren, y todo esto que está acá, va a ser la cabeza polar. ¿Ven? Acá es como que está la cola, acá está la otra cola, y eso es un fosfolípido. Salió genial ese fosfolípido, ¿sí? Ahora igual lo vamos a ver un poquitito mejor. Pero saber que cuando hablamos de fosfolípidos tenemos que saber que estamos hablando de, ya lo dije, sustancias anfipáticas derivadas del ácido fosfatídico, ¿sí? Donde yo voy a tener al glicerol y a las colas no polares y a la cabeza polar, ¿sí? Vamos a borrar esto. ¿Necesitan copiar algo de esto? Igual hay dibujos más lindos, pero si necesitan copiar, copien. Entonces, cuando hablamos del ácido fosfatídico, puedo tener distintas cosas que están unidas a... La palabra cosa es una palabra súper científica, ¿sí? Por eso la uso tanto. Distintas moléculas o sustancias que van a estar unidas al ácido fosfatídico, que está unido por acá, ¿ven? Que puede ser la colina, la etanolamina, ¿sí? El mioinositol, la serina o
fosfatidielácido. Esto tiene que ver con que es un ácido fosfatídico unido a todo esto, que es otro ácido fosfatídico, que me termina dando la cardiolipina, que aparece la cardiolipina, está en las paredes de las mitocondrias, si no me equivoco, ¿sí? Eso es muy biológico, yo la verdad no lo sé bien, pero sepan que cualquiera de A, B, C, D o E pueden estar unidos al ácido fosfatídico, ¿sí? Esto que está acá le vamos a sacar una fotín que se los voy a mandar. Esto lo ven en biología, ¿sí? Aparecen, no sé si lo vieron con Cristian, pero aparece, lo van a analizar todos estos nombres, ¿sí? Fíjense que el mioinositol es un hidrato de carbono, ¿sí? Todo esto lo que tiene la característica es que particularmente la colina, la etanolamina, la serina, ¿sí? Le dan carga a la cabeza polar, lo hacen más polar todavía, ¿sí? En cambio el mioinositol no le da carga, es el único que no le da carga. Pero el A, B y el C le da carga, le hacen que el ácido fosfatídico sea más polar. Esfingolípidos, ¿sí? Los esfingolípidos son un tipo de fosfolípido, ¿sí? Son un tipo de fosfolípido, ¿sí? La diferencia fundamental, ¿cuál es? Es que en lugar de tener al alcohol como el glicerol, tiene el alcohol como el esfingol, ¿sí? El esfingol es el alcohol que forma parte de los esfingolípidos, ¿sí? No es algo que a ustedes los tiene que desesperar conocer la estructura de los esfingolípidos. No es necesario, ¿sí? Lo que sí es necesario es que entiendan que los esfingolípidos son fosfolípidos. ¿Se entiende lo que digo? O sea, los esfingolípidos son un tipo de fosfolípido. Eso es algo muy importante. ¿Está? ¿Se entiende o no? Sí, Ojo con esto, Sí, ¿eh? Los esfingolípidos son un tipo de fosfolípidos, ¿sí? Y dan lugar a ceramidas. Ceramidas. ¿Escucharon lo que dije? Son un tipo de fosfolípido y dan lugar a ceramidas. Por si aparece y escuchan el nombre alguna vez, sepan que los esfingolípidos son fosfolípidos, ¿sí? Eso es lo importante. ¿Estamos? También son anfipáticos, ¿sí? Como los fosfolípidos. Los fosfolípidos son anfipáticos. Eso se lo tienen que recontra acordar. ¿Estamos? Esto se los paso, pero esto es más informativo que otra cosa, ¿sí? Lo anterior no era informativo. Esto sí, es un poco más informativo que otra cosa. Perfecto. ¿Qué pasa cuando un fosfolípido, y esto es sumamente importante para comprender cómo funcionan las cosas, qué pasa cuando un fosfolípido se disuelve en solución, ¿sí? Básicamente lo que hacen es formar, ¿sí?, estas estructuras que están acá que favorecen a la solubilidad. ¿Qué es lo que hacen? Pueden formar liposomas, micelas o las bicapas lipídicas. ¿Qué es lo que hacen de esta manera? Todas las cabezas polares se asocian una al lado de la otra. Todas las cabezas polares se asocian una al lado de la otra. ¿Sí? Acuérdense, cabeza polar. ¿Sí? Y las colas hidrofóbicas o las colas no polares, ¿sí?, se asocian entre ellas. Entonces tengo cabeza con cabeza y cola con cola. ¿Eso qué es lo que hace? Todas las cabezas polares quedan del lado del agua, ¿sí? Entonces la interacción cabeza polar con agua permite la solubilidad. En cambio, la interacción agua con cola no polar no permite la solubilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Todas las cabezas polares se ponen una al lado de la otra y eso ayuda y favorece la solubilidad, ¿sí? Es la única forma que tiene un fosfolípido de poder disolverse en agua. Tiene que asociarse a un montón de fosfolípidos y alejar a las colas polares del agua. A las colas no polares del agua, perdón, ¿sí? ¿Cómo lo puede hacer? En forma de liposoma, en forma de micela o en forma de bicapa lipídica, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicas, chicos? ¿Me siguen más o menos? sí, re bien. ¿Seguro? ¿Quieren copiar esto? ¿Algo de Sí. esto? ¿Sí? Borro. No, no. Mati, ¿qué diferencia? Saber que los glucolípidos van a ser lípidos asociados a hidratos de carbono, ¿sí? En general, esos hidratos de carbono suelen ser oligosacáridos, ¿sí? En general suelen ser oligosacáridos. ¿Qué eran los oligosacáridos? Muchos monosacáridos. ¿Muchos cuantos? Más de 10. Menos de 10. Entre 2 y 10, ¿sí? Menos de 10. Eso era un oligosacárido. En realidad habíamos dicho, no se acuerdan, entre 2 y 20 más o menos. 2 y 10, 2 y 20 alcanzaba para decir que era un oligosacárido, ¿sí?
saber que los glucolípidos son muy comunes en las membranas lipídicas, ¿sí? Membranas lipídicas. Y en general, a ver si está el dibujito, ahí está, ahora se los muestro. En general van a estar asociados a los esfingolípidos. ¿Se acuerdan los esfingolípidos? ¿Sí? Los esfingolípidos pueden ser esfingofosfolípidos o no, ¿sí? Pero si son esfingofosfolípidos, el esfingol puede ayudar a formar justamente los glucolípidos, ¿sí? Fíjense que acá dice glucoesfingolípidos, cerebrósidos y gangliósidos, ¿sí? Los cerebrósidos y los gangliósidos son los más famosos de los glucoesfingolípidos. Igual esto también es a modo de información, ¿sí? No es algo que les vayan a tomar específicamente, o alguno que ya rindió el examen me dirá si estoy mintiendo, pero en general no los toman. Sí es bueno saber las características que tienen para no meter la gamba cuando uno está estudiando y perderse, ¿sí? ¿Qué es un glucolípido? ¿Qué características tiene y demás? ¿Sí? Saber lo que es un cerebrósido, ¿sí? Es un glucoesfingolípido, simplemente. Saber que está formado por una parte no polar y una parte polar. Básicamente eso, no es necesario que sepan mucho la estructura que tienen escrita acá, ¿sí? Sí saber que no está unido a un oligosacárido, sino a un monosacárido que es la galactosa, ¿sí? Fíjense que acá dice ceramida, esfingosina más ácido graso, que la ceramida justamente es lo que habíamos visto hoy arriba, acá. ¿Sí? Esta parte de acá que es la ceramida, ¿ven? Y en lugar de unirse al fosfato como está acá, va a estar unido a un hidrato de carbono, en este caso la galactosa. ¿Qué necesitas, hija? En mi mochila. Fíjense, acá tengo esto que está acá. Vamos a buscar un virome. Acá. Ustedes tienen, esto que está acá sería la ceramida, ¿ven? Que es lo que les había contado hoy. El cerebrósido tiene galactosa en lugar de tener el fosfato, ¿sí? Y esto que está acá es la ceramida, y el cerebrósido, perdón, y el gangliósido tiene acá el oligosacárido unido a ácido siálico, ¿sí? Que es lo que le da las características. Tengo la ceramida con un monosacárido, cerebrósido, ceramida con el oligosacárido, es un gangliósido. ¿Sí? Con estos dos más o menos se van a ubicar, aparecen en la membrana, son famosos. ¿Sí? Acá lo mismo, tienen las características de la ceramida unido a la galactosa. ¿Sí? Los sulfátidos son lo mismo, pero están sulfatados, por lo tanto tienen cargas negativas. ¿Sí? Te lo paso derecho. Características de los gangliósidos que les dije recién. Voy a tener un oligosacárido que está unido a la ceramida. El oligosacárido este tiene que tener ácido siálico sí o sí, si no, no sirve. Lo mismo. Y ahora me interesa un poquitito más esto. Lipoproteínas. ¿Sí? ¿Por qué vamos a quedarnos un ratito con esto? Porque vamos a charlar bastante de lipoproteínas. ¿Sí? No ahora, sino cuando veamos los metabolismos. ¿Sí? Primero que nada, las lipoproteínas están formadas por capa superficial de moléculas anfipáticas. Las moléculas anfipáticas que nosotros vamos a conocer, tenemos que saber que pueden ser lípidos, proteínas, colesterol, ¿sí? Y adentro tienen material hidrofóbico. La lipoproteína sirve para transportar material hidrofóbico, ¿sí? Eso acuérdense. ¿De dónde a dónde? Depende de qué lipoproteína tiene. ¿Estamos? O sea, va a depender si es un kilomicrón, va a depender si es un HDL o un VLDL, ¿sí? Pero depende a qué es lo que va a transportar. En general transporta lípidos, siempre transporta lípidos, o también puede transportar vitaminas, ¿sí? Pero lo que sí tienen que saber, ¿sí? Lo que sí tienen que saber es que, perdón, lo utiliza para transportar por el organismo, ¿sí? Eso es la función fundamental de una lipoproteína, transportar cosas. Pero la puta. ¿Qué son los kilomicrones? Esto le voy a ir sacando fotitos o quieren copiar, ustedes me dirán, ¿sí? Esto es bastante importante, chicas y chicos, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta, lo van a usar un montón. Ahora que voy a poner esto. Ahí está. Los kilomicrones, ¿sí? Básicamente lo que hace es transportar lípidos que vienen de afuera. O sea, el intestino,
¿sí? El intestino genera el kilomicrón y a partir del kilomicrón se van a repartir por el organismo. ¿Estamos? Eso es algo que se tienen que acordar, principalmente las funciones, no tanto cómo están formados. Igual como están formados, más o menos tenemos una idea, ¿sí? Son fosfolípidos, ¿sí? Están asociados a una apoproteína y dentro voy a tener triglicéridos, colesterol y compañía, ¿sí? Recuerden que del intestino, kilomicrón lo reparto, ¿sí? Eso es algo que tienen que acordarse. VLDL y VLDL, ¿sí? Se clasifican las lipoproteínas por la densidad que tienen, ¿sí? O sea, si son muy grandes o son muy chiquitas, ¿eh? Las lipoproteínas de muy baja densidad son las VLDL, ¿sí? Lípidos endógenos quiere decir que son lípidos que están generados en el organismo, ¿sí? Exógenos es que los traigo de afuera, endógenos quiere decir que están generados en el organismo, ¿sí? O sea, ese va a ser la función de las VLDL, bien dije, ¿sí? Y también va a ser la función de repartir los triacilgliceroles que se generan en el hígado, ¿sí? Esa va a ser la función principal de las VLDL, o sea, envía ácidos grasos, lípidos y demás, triacilgliceroles y demás, del hígado para los lugares. Esa es la función de la VLDL, ¿sí? ¿Necesitan copiar algo de esto? También conocidas como lipoproteínas de baja densidad, ¿eh? ¿Cuál es el tema con las LDL? Es que tienen mucho colesterol en su interior, ¿sí? Por eso se le dicen que son las malas, por decirlo, el colesterol malo, se le dice de alguna manera, porque mayoritariamente tienen colesterol, ¿sí? Y con la particularidad que van desde el hígado hacia los tejidos. O sea, van del hígado a los tejidos, las LDL, ¿sí? Esa es la característica de las LDL. En cambio, las HDL van de los tejidos al hígado. También tienen colesterol en grandes cantidades, pero al revés, ¿sí? ¿Ven? Lipoproteínas de alta densidad, ¿sí? Las HDL. Están sintetizadas en hígado e intestino, ¿sí? Pero transportan al revés de lo que habíamos dicho de las LDL, ¿sí? Desde los tejidos hacia el hígado, ¿eh? Ojo con esto porque no es que se le dice que son las buenas, pero no es que si tengo mucho HDL y mucho me hace bien, ¿sí? De todo tengo que tener la cantidad adecuada, ¿sí? Apoproteína, ¿qué era una apoproteína? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué es la apo? Esto que está acá, se acostumbran a manejarlo, ¿sí? No tanto para ahora, sino para lo que viene después de todo el año que viene, ¿sí? Fíjense, el intestino genera a través de los lípidos los kilomicrones, ¿sí? Los kilomicrones, ¿ven? Los kilomicrones pasan a la sangre, ¿sí? De la sangre, en la sangre, sí, los kilomicrones van a llegar al hígado. En el hígado van a suceder todos los metabolismos que necesitamos, ¿sí? El hígado libera los VLDL, ¿sí? El hígado libera los VLDL que van a la sangre de nuevo, ¿sí? Y a partir de eso voy a tener los VLDL que pueden darme. VLDL que vuelven al hígado para obtener energía, lo que sea, ¿sí? Voy a poder ir al tejido adiposo, ¿sí? A partir del tejido adiposo voy a tener los HDL que pueden ir al hígado y los precursores que puedo tener en el hígado intestino me van a dar HDL que van a ir al tejido adiposo, ¿sí? O sea, de las lipoproteínas, una de las cosas que tienen que saber es a dónde van a ir y de dónde vienen, ¿sí? Si a ustedes les hablan de kilomicrones, tienen que saber que están transportando lípidos, ácidos grasos exógenos, ¿sí? VLDL, LDL y HDL transportan lípidos endógenos, o sea, generados en el organismo. ¿Se entiende la diferencia fundamental entre ellos? Sí, sí. ¿Sí? Ojo porque es algo que marca la diferencia de entender de dónde vienen las cosas, ¿sí? Tengan en cuenta eso.
Algunas sustancias asociadas a lípidos importantes, ¿sí? En general, muchas de estas tienen comportamiento hormonal, ¿sí? Esto sí es bien para que entiendan que hay lípidos en el organismo, esto es muy raro que se los tomen, ¿sí? Algunas de ellas se conocen como prostaglandinas, ¿sí? Las prostaglandinas tienen como funciones, por ejemplo, inhibir la secreción de ácido clorhídrico al estómago, ¿sí? Ayudan en la reproducción, en el parto, ¿sí? Y en la sangre inhiben la agregación plaquetaria, o sea, que las plaquetas se peguen, sería, ¿sí? Algunas funciones importantes de las prostaglandinas. Son derivadas del ácido araquidónico, ¿sí? El ácido araquidónico es muy importante porque justamente, ya me dirán ustedes por qué, porque es parte de la tarea, ¿sí? Son derivadas del ácido araquidónico. Esteroles, ¿sí? Los esteroles, encontramos dentro de los esteroles al colesterol, a este se los presento, porque seguramente ya han hablado bastante del colesterol, ¿sí? Ayuda a estabilizar la membrana. No siempre es necesario tener la membrana muy estable. Si hay demasiado, me la deja rígida, y si me la deja rígida es un problema. La membrana tiene que ser permeable y fluida, ¿sí? Entonces si hay mucho, le hace mal. Pero siempre que hablamos de esteroles, tenemos que saber que son sustancias asociadas a lípidos que están relacionadas con este ciclo que está acá, que se llama peridrofenantreno, no me acuerdo la primera parte. Ciclopentano, peridrofenantreno, es el papá de todos los esteroles, ¿sí? Es una molécula muy estable que el organismo no la puede degradar para generar energía, ¿sí? Y es claramente lipídica, ¿sí? O sea, es bastante poco soluble en agua, ¿tá? El colesterol es el esterol más famoso de todos, ¿sí? Esto sí es importante para ustedes, así que si quieren lo pueden copiar o anotar o lo que quieran, ¿sí? Saber que forma parte de la membrana plasmática, ¿sí? Eso ya se los dije hoy. No es soluble en agua, ¿sí? Eso es una característica de lípidos, se asocia a las membranas. Estabiliza la membrana, pero nosotros no siempre queremos que la membrana esté estable, ¿sí? Queremos que sea fluida, acuérdense de esto, ¿sí? El colesterol es típico de los animales, y solamente se va a transportar a través del LDL y el VLDL o del HDL para el otro lado. ¿Necesitan copiar algo de esto? Esta es la fórmula del colesterol. Y esta es la fórmula tipo tridimensional del colesterol. Fíjense que si se ponen a pensar, parece un fosfolípido, porque tiene una cabeza y una cola. La diferencia es que es todo no polar, ¿sí? O sea, no tiene una parte polar. Lo único polar acá es el oxidrilo este, que no, en el total no hace demasiado. El oxidrilo este es el que después se esterifica para las VLDL, HDL y compañía. Se esterifica. ¿Puedo borrar? Sí. El colesterol es, no el colesterol, el ergosterol, que es un tipo de esterol, ¿sí? Es el precursor de la vitamina D, es el que, esto se los va a explicar después Cristian cuando vean vitaminas, pero es muy parecido, pertenece a la familia de los esteroles, ¿sí? El ergosterol se consume en los alimentos, ¿sí? Y gracias a la luz ultravioleta se va a convertir en vitamina D, ¿sí? Que es algo muy, muy importante. Vitamina D3. El ergosterol es como si fuera la provitamina, ¿sí? Eso lo van a ver en vitaminas. Otro tipo de lípidos, ¿sí? O de sustancias asociadas a lípidos son los terpenos. Los terpenos son muy famosos en la naturaleza, ¿sí? Están derivados del isopreno. El isopreno es una molécula chiquitita, ¿sí? Que está formada por, a ver si los voy a dibujar para que lo vean. Es algo así, a ver si me sale bien, ¿eh? Así, así, así y así. Y tiene un doble enlace acá y un doble enlace acá. Este es el isopreno, ¿sí? Ese isopreno se puede unir consigo mismo un montón de veces y dar un montón de estructuras más complejas, ¿sí? Siempre que ustedes vean así dobles enlaces, esto se llama doble enlace conjugado, tiqui, 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 es porque es un derivado del isopreno, ¿sí? En los beta-carotenos, la vitamina A es derivada del isopreno, ¿sí? Esto lo paso rápido, insisto, porque es para contarle cosas nomás, ¿no? Y ahí terminamos.
Tira pata.